El sonido del viento golpeando las láminas del techo de mi pequeña casa siempre me recordaba lo frágil que era nuestra situación. Eran apenas las 6 de la tarde de un martes de enero, pero el cielo sobre Toluca ya estaba oscuro, teñido de un gris plomizo y pesado que prometía una de esas tormentas invernales que calan hasta los huesos y congelan el alma. Me senté en la mesa de la cocina, esa vieja mesa de madera de pino que mi esposo Carlos, que en paz descanse, había lijado y barnizado el mismo años atrás con tanto amor. Pasé la mano por la superficie rugosa, sintiendo las marcas del tiempo, las cicatrices en la madera que eran como las mías propias, y luego miré la pila de facturas que tenía enfrente. Parecían reproducirse solas, como una plaga bíblica. El recibo de la luz con su tarifa de invierno, el agua, el gas que había subido de precio otra vez, el tratamiento médico mensual para el asma de Nayeli. Y esa maldita deuda del hospital que todavía arrastraba como una cadena pesada desde el accidente de Carlos hace 2 años. Suspiré, un sonido largo, profundo y cargado de un cansancio que iba más allá de lo físico. Abrí la aplicación del banco en mi celular con dedos temblorosos. El saldo parpadeó en la pantalla burlonamente, 1,200 pesos. Eso era todo. 1,200 pesos tenían que durarnos 2 semanas enteras. Para comida, para el transporte de Itzel a la secundaria, para cualquier emergencia. 1,200 pesos era la diferencia entre comer 3 veces al día o saltarnos la cena. En ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa, sobresaltándome tanto que casi tiro el vaso de agua. Era el señor Cárdenas, mi jefe en la distribuidora de materiales. Mi corazón dio un vuelco violento. Nadie llama a un empleado administrativo a estas horas para dar buenas noticias, pensé. Generalmente, una llamada a esta hora significaba un regaño o, peor aún, un recorte de personal. ¿Bueno? Contesté, tratando de que mi voz no sonara tan agotada y temerosa como me sentía por dentro. Marisol, escucha, sé que es tarde y que probablemente estás con las niñas. La voz de Cárdenas sonaba acelerada, ansiosa, con ese tono de urgencia que usaba cuando los proveedores fallaban, pero surgió algo grande. Algo muy grande. El cliente de Ciudad de México, el de la constructora Torre Fuerte, adelantó la firma del contrato. Quieren cerrar mañana. Necesito a alguien allá mañana a primera hora para llevar los documentos, hacer la presentación final y cerrar el trato. ¿Mañana?, pregunté, sintiendo un nudo instantáneo en el estómago. Pero señor, sabe que con el clima que se viene, han anunciado un frente frío polar, y las niñas no tienen clases, pero no tengo con quién dejarlas. Lo sé, Marisol, no me des excusas ahorita, me interrumpió, impaciente. Pero escúchame bien. No te estoy pidiendo un favor gratis. Si cierras este trato, si logras que firmen mañana antes del mediodía, el bono de comisión es tuyo. Estamos hablando de 50,000 pesos, Marisol. Y no solo eso. Si esto sale bien, el puesto de supervisora regional que tanto querías, ese por el que has estado peleando, es tuyo. 50,000 pesos. El mundo se detuvo por un segundo. El zumbido del refrigerador viejo pareció desaparecer. 50,000 pesos no era solo dinero, era la reparación del techo que goteaba en el cuarto de las niñas y que estaba llenando de humedad sus pulmones. Era pagar más de la mitad de la deuda del hospital de un solo golpe. Era, por primera vez en 2 años, poder respirar sin sentir que el agua me llegaba al cuello cada fin de mes. Era la diferencia entre sobrevivir a duras penas y empezar a vivir con dignidad. ¿Marisol? ¿Sigues ahí?, insistió él, su voz sacándome de mi trance. Sí, señor, aquí estoy, dije, mirando hacia el pasillo donde se escuchaban las risas de mis hijas jugando a las muñecas. ¿Cuándo tendría que irme? Esta misma noche. Te reservé un vuelo que sale a las 10 desde el aeropuerto de Toluca. Son 3 días, Marisol. Solo 3 días de conferencias y firmas. Regresas el viernes en la noche. Piénsalo. Es la oportunidad que estabas esperando para salir del hoyo. No la dejes pasar. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla negra, viendo mi propio reflejo distorsionado y ojeroso. 3 días.
Solo 72 horas. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Por ellas. Pero entonces, la realidad me golpeó como un balde de agua helada. ¿Con quién dejaría a las niñas? Mi madre, mi querida abuela Socorro, vivía en el rancho, a casi 1 hora de distancia por caminos de terracería. Con su camioneta vieja y este clima que amenazaba con nieve, pedirle que viniera a la ciudad o llevarlas yo hasta allá era un riesgo enorme. Además, su artritis había estado fatal esta semana, ayer apenas podía sostener la taza de café. No podía cargarle la mano a mi madre enferma. Sería una irresponsabilidad. Solo quedaba una opción. Una opción que me dejaba un sabor amargo en la boca, como bilis, mi hermana mayor, Griselda. Griselda y yo éramos hermanas de sangre, pero extrañas de corazón. Éramos como el agua y el aceite, o mejor dicho, como el agua de charco y el champán caro. Ella había tenido suerte, como le gustaba decir a todo el mundo, aunque yo sabía que su suerte tenía nombre y apellido, Rogelio, un empresario inmobiliario con más dinero que sentido común y mucho menos escrúpulos. Vivían en una mansión en Lomas del Valle, el fraccionamiento más exclusivo y pretencioso de la ciudad, un lugar con guardias armados en la entrada, muros de 5 metros y coches que costaban más que mi casa entera y la de todos mis vecinos juntas. Marqué su número, dudando un instante antes de presionar el botón verde de llamar. Mis manos sudaban frío. ¿Bueno? Contestó Griselda al tercer tono. Se escuchaba música suave de jazz de fondo y el tintineo inconfundible de copas de cristal chocando. Hola, Gris. Soy yo, Marisol. Ah, hermanita. ¡Qué milagro! Su voz tenía ese tono condescendiente y arrastrado que siempre usaba conmigo, como si hablara con una niña pequeña un poco tonta o con la servidumbre. Justo le decía a Rogelio que hace siglos no sabemos de ti. ¿Qué pasó? ¿Se te rompió el coche otra vez? ¿Necesitas dinero prestado? Apreté el teléfono con fuerza, clavándome las uñas en la palma de la mano hasta que dolió. Tragó mi orgullo, ese orgullo que era lo único que me quedaba. Lo hice por Itzel. Lo hice por los pulmones de Nayeli. No, Gris. No necesito dinero. Necesito un favor urgente. Tengo un viaje de trabajo importantísimo a la Ciudad de México. Es una oportunidad muy grande, un ascenso que me cambiaría la vida. Pero es de ya para allá. Necesito que alguien cuide a las niñas 3 días. Solo 3 días. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarla perfectamente, poniendo los ojos en blanco, mirando sus uñas de acrílico perfectas, haciendo una mueca de disgusto. Ay, Marisol, híjole, es que Rogelio y yo tenemos una agenda complicadísima esta semana. Ya sabes cómo es esto de la vida social, eventos, cenas de beneficencia. No sé si tengamos tiempo para hacerla de niñeras. Además, tus niñas son inquietas. Por favor, Griselda. Mamá está muy mal de la artritis, no puede mover las manos, no puedo pedírselo a ella. Y tú tienes esa casa enorme, tienen habitaciones de sobra, servidumbre. Las niñas se portan bien, te lo juro. Además, hice una pausa, sabiendo exactamente qué tecla tocar para manipular su avaricia, pensaba ir a ver a mamá al rancho en cuanto regrese, el sábado. Para hablar seriamente sobre los papeles de la herencia del terreno y el rancho. Sé que quería saber cómo iba eso, y creo que ya estoy lista para convencer a mamá de que firme lo que tú querías. El tono de Griselda cambió al instante. Fue como si hubiera presionado un interruptor. Su voz se volvió dulce, casi empalagosa, llena de una falsedad que me revolvió el estómago. Claro, mujer. No tenías que darme tantas explicaciones. Para eso está la familia, ¿no? Tráelas ahorita mismo. Nos encantará tener a las sobrinas aquí. Rogelio estará feliz. Gracias, Gris. De verdad. Llego en 1 hora. Colgué y solté el aire que había estado conteniendo en mis pulmones. Me sentía sucia, manipuladora, pero no tenía opción. Fui a la cocina y saqué el bolillo del día anterior, el jamón y el queso amarillo. Comencé a preparar unas tortas para el camino,
poniendo extra aguacate como le gustaba a Itzel, tratando de compensar mi culpa con comida. Mientras envolvía cada torta en servilletas de papel baratas, me prometí a mí misma que esta sería la última vez que le pedía algo a mi hermana. Con esos 50,000 pesos, las cosas iban a cambiar. Ya no tendría que mendigar favores. Fui al cuarto de las niñas. La humedad en las paredes olía a viejo y a enfermedad. Itzel, con sus 12 años recién cumplidos y una sabiduría que no le correspondía a su edad, estaba ayudando a Nayeli a dibujar en el suelo sobre unos cuadernos viejos. Nayeli, mi pequeña de 6 años, levantó la vista y me sonrió con esa inocencia que me partía el alma en 1000 pedazos. Se veía pálida hoy, con esas ojeras moradas bajo los ojos, el frío siempre le afectaba los bronquios. Mis amores, dije, forzando una sonrisa y tratando de sonar animada, como si estuviéramos a punto de ir a Disneylandia, adivinen qué. Vamos a tener una aventura. Mamá se va a trabajar unos días para traernos mucho dinero y ustedes se van a quedar en la casa gigante de la tía Griselda. Va a ser como unas vacaciones de princesas en un castillo. Itzel me miró con sus ojos oscuros, profundos, demasiado inteligentes. Ella sabía. Ella siempre sabía cuando yo fingía. ¿Tía Griselda?, preguntó, arrugando la nariz con desconfianza. Pero mamá, a ella no le caemos bien. La última vez nos dijo mugrosas porque pisamos el pasto y dijo que olíamos a perro mojado. Eso fue una broma, mi vida, ya sabes que ella tiene un humor raro, mentí, acariciándole el pelo negro y lacio. Además, tienen una televisión enorme, más grande que la pared de nuestro cuarto, y calefacción en toda la casa. Estarán calientitas y seguras. No pasarán frío como aquí. Empecé a empacar sus mochilas escolares con ropa. Puse ropa extra, pijamas de franela gruesa, calcetines dobles y busqué desesperadamente el inhalador de repuesto de Nayeli en el botiquín del baño. Todo va a salir bien, me repetí mentalmente como un mantra. Es por su futuro. Es por el techo. Es por la deuda. Pero en el fondo de mi corazón, una voz pequeña, instintiva y persistente me gritaba que no lo hiciera. Que no las dejara ahí. Que diera la vuelta y cancelara todo. El trayecto hacia la casa de Griselda fue silencioso y tenso. Mi viejo sedán Nissan, con más de 15 años encima, crujía y gemía con cada ráfaga de viento helado. La calefacción del coche apenas funcionaba, escupiendo un aire tibio y polvoriento que no lograba combatir el frío que se colaba por las rendijas de las puertas mal selladas. Miré por el retrovisor. Nayeli se había quedado dormida abrazada a su mochila de Hello Kitty desgastada, pero Itzel miraba por la ventana, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Observando cómo las casas modestas de bloque gris de nuestro barrio daban paso a los muros altos, las cámaras de seguridad y las rejas electrificadas de la zona rica. Llegamos a la caseta de seguridad de Lomas del Valle. El guardia, un hombre con uniforme impecable tipo militar, me miró con desconfianza al ver mi coche viejo. Tuvo que llamar a la residencia de los Hart, el apellido de casada de Griselda, para confirmar que nos esperaban, manteniéndonos ahí paradas 5 minutos bajo el frío, mirándonos como si fuéramos delincuentes intentando colarnos para robar. Finalmente, la pluma se levantó y entramos. La casa de Griselda y Rogelio era impresionante, no podía negarlo, aunque era una belleza fría y agresiva. Una estructura moderna de concreto aparente y cristal, con líneas rectas y luces empotradas en el suelo que iluminaban la fachada como si fuera un museo de arte moderno o una fortaleza. No había flores, no había color. Todo era gris, blanco, negro y acero. Estacioné mi coche junto a la camioneta Range Rover del año de Rogelio, sintiendo la vergüenza quemarme las mejillas al ver mi vehículo abollado y despintado al lado de esa bestia de lujo de 2 millones de pesos. Bajamos. El viento aquí, en la parte alta de la ciudad, soplaba más fuerte, cortante como navajas de afeitar. Toqué el timbre, un botón plateado con cámara que emitió una melodía suave en el interior. La puerta masiva de madera se abrió y apareció Griselda. Llevaba un vestido de seda color crema que costaba más que mi sueldo de un año y una copa de vino tinto en la mano. Su maquillaje era perfecto, ni un pelo fuera de lugar.
Me miró de arriba abajo, deteniéndose con desdén en mis zapatos desgastados y mi chamarra que ya había visto mejores días. Marisol. Pasen, pasen rápido, que se escapa el calor, dijo, haciéndose a un lado, pero sin ofrecerse a ayudarnos con las mochilas de las niñas. Entramos. El interior olía a lavanda costosa y a limpio, un olor tan aséptico que daba miedo respirar fuerte. El piso de mármol blanco brillaba bajo las enormes lámparas de araña de cristal. Rogelio está en la sala de cine viendo el partido, ni lo saluden porque está de mal humor, perdió su equipo y anda insoportable, comentó Griselda mientras nos guiaba con sus tacones resonando. Niñas, por favor, dejen los zapatos en la entrada. Absolutamente prohibido pisar con suelas de la calle. No quiero marcas de lodo en la alfombra persa blanca. Y nada de tocar los adornos de cristal de Murano de la mesa de centro, son italianos y si se rompen, su madre tendrá que vender un riñón para pagarlos. Itzel se quitó los tenis en silencio, apretando la mandíbula, y ayudó a Nayeli a hacer lo mismo. Caminaron en calcetines sobre el mármol que se veía helado. Gris, gracias de verdad, le dije, entregándole una bolsa de plástico con las medicinas. Aquí está el inhalador de Nayeli. Es muy importante, Gris, escúchame. Si empieza a toser mucho o le silba el pecho, tiene que usarlo. 2 disparos, esperar 1 minuto, y otros 2. Y tiene que mantenerse calientita, el frío es su peor enemigo. Griselda tomó la bolsa con la punta de 2 dedos, como si contuviera basura radiactiva o un pañal sucio, y la dejó sobre una consola de vidrio en la entrada sin mirarla. Ay, Marisol, por Dios. Ya he criado hijos, no soy estúpida ni primeriza. Mis hijos ya están en la universidad en el extranjero y sobrevivieron perfectamente a mi cuidado. No seas tan dramática ni tan intensa. Vete a tu viaje de pobres tranquila y déjanos en paz. Me mordí la lengua ante el comentario hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Viaje de pobres. Claro. ¿Dónde van a dormir? Preguntó Itzel, su voz baja y educada, pero firme. Ah, les preparé algo especial, dijo Griselda con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una mueca ensayada. Como vamos a tener gente entrando y saliendo esta semana, y no quiero que se aburran con las pláticas aburridas de adultos de negocios, pensé que les gustaría quedarse en el anexo del jardín. Es como su propia casita de juegos privada. ¿El anexo? Pregunté, frunciendo el ceño. ¿Te refieres al salón de fiestas de atrás? ¿El que está separado de la casa? Sí, mujer. Lo remodelamos hace poco con lo último en tecnología. Tiene sillones de piel, televisión 4K con Netflix, mesa de billar, todo. Estarán mejor ahí viendo sus caricaturas que aquí adentro con nosotros estorbando, digo, aburriéndose. No me gustó la idea. El anexo estaba separado de la casa principal por unos 20 metros de jardín descubierto. Pero Griselda ya estaba caminando hacia la cocina, sirviéndose más vino, dándome la espalda. Bueno, se me hace tarde para mi vuelo, dije, mirando el reloj. El tiempo se me escapaba como arena entre los dedos. Me agaché para abrazar a mis hijas. Nayeli se colgó de mi cuello, oliendo a champú de manzanilla barato y a amor incondicional. Pórtate bien, mi amor. Hazle caso a tu hermana y a tu tía en todo. Te voy a extrañar, mami. No tardes, susurró ella. Luego miré a Itzel. Ella estaba tensa, sus ojos escaneando la casa, fijándose en una pantalla táctil empotrada en la pared que controlaba las luces y la temperatura de toda la residencia. Hija, le dije en voz baja, asegurándome de que Griselda no escuchara desde la cocina. Cuida a tu hermana con tu vida. Eres la mayor, eres fuerte. Confío en ti. Sí, mamá. No te preocupes. Vete. Metí la mano en mi bolso y saqué algo que había preparado en secreto. Era un celular viejo, un Nokia de esos que parecen ladrillos indestructibles, que había guardado en el fondo del cajón. Lo deslicé discretamente en el bolsillo de la sudadera de Itzel. Toma. Está cargado al 100% y tiene saldo.
Griselda a veces se pone especial con la contraseña del wifi y no te la va a querer dar, y no quiero que estén incomunicadas. Pero úsalo solo si es una emergencia real, ¿ok? Que no te lo vean, o te lo quitan. Itzel asintió solemnemente y metió la mano en el bolsillo, apretando el teléfono como si fuera un salvavidas. Vete, mamá. Se te va el avión. Estaremos bien. Me levanté, sintiendo que me arrancaban un pedazo de mi alma y lo dejaban en esa casa fría y perfecta. Griselda apareció en el pasillo, mirando su reloj inteligente impaciente. Bueno, hermanita, suerte con tu contratito. Saluda a mamá de mi parte cuando la veas y dile que vaya preparando la pluma. Salía la noche helada. El viento golpeó mi cara, secando una lágrima traicionera que no me había dado cuenta que había escapado. Subí a mi coche y arranqué. Mientras me alejaba por el camino de entrada, vi por el retrovisor la enorme casa iluminada, pareciendo un castillo de hielo inexpugnable y cruel. No sabía entonces que esa imagen me perseguiría en mis pesadillas por el resto de mi vida, y que estaba dejando a mis corderos en la guarida del lobo. Apenas las luces traseras rojas del coche de mi mamá desaparecieron por la curva de la calle, la tía Griselda cambió. Fue instantáneo. Fue como si se quitara una máscara de látex que le picaba. La sonrisa dulce y falsa se borró de su cara, reemplazada por una expresión de fastidio absoluto. Sus hombros se relajaron, pero no de una forma amable, sino como quien se quita una mochila pesada y molesta. Bueno, dijo, aplaudiendo una vez con sus manos llenas de anillos de oro que chocaron entre sí. Se acabó el teatro. No vamos a estar jugando a la casita ni a la tía cariñosa. Rogelio y yo tenemos un compromiso muy importante esta noche, de negocios. Una inauguración de un casino nuevo. Va a ir el gobernador. Gente importante, no como su madre. Nos miró a mí y a Nayeli con desdén, barriendo con la mirada nuestras mochilas escolares baratas y nuestros tenis sucios, como si fuéramos muebles viejos que estorbaran en su decoración de revista. Vamos al anexo. Ahora. Muévanse. Tomó nuestras mochilas con la punta de los dedos, no para ayudarnos a cargar, sino para asegurarse de que no rozaran sus paredes inmaculadas al caminar, y nos guió a través de la cocina. La cocina era enorme, con una isla de granito negro del tamaño de mi cama, refrigeradores de acero inoxidable industriales y electrodomésticos que parecían robots. Pero estaba vacía de vida. No olía a comida, ni a café, ni a pan tostado. Olía a limpiador químico de limón. No había calor de hogar ahí. Griselda abrió una puerta trasera de cristal y el viento nos golpeó de inmediato, aullando. Nayeli se encogió, temblando, y tosió un par de veces. Yo la abracé por los hombros, tratando de cubrirla con mi cuerpo, haciéndome grande para protegerla. Caminamos rápido sobre el camino de piedra laja, cruzando el jardín perfectamente cortado hasta llegar al edificio del fondo. El anexo era bonito, sí, si lo veías en una foto. Tenía paredes de vidrio de piso a techo en 3 de sus lados, sostenidas por vigas de acero negro. Por dentro había un sofá de piel blanca en forma de L, una televisión gigante de 80 pulgadas montada en la pared de piedra, una barra de bar y una mesa de billar con paño rojo. Pero se sentía, desangelado. Muerto. El piso era de mármol negro pulido, hermoso a la vista pero helado al tacto, irradiando el frío del suelo. Escuchen bien, porque no lo voy a repetir, dijo la tía Griselda, dejando caer las mochilas sobre una silla de diseño incómoda. Aquí tienen todo lo que necesitan. Televisión con todas las aplicaciones, Disney, Netflix. El baño está por esa puerta de allá. En esa caja sobre la mesa de billar hay una pizza que pedimos hace rato. Coman eso. Miré la caja de pizza de una marca cara. Estaba cerrada. Rogelio entró detrás de nosotras, ajustándose la corbata de seda, con los ojos pegados a su celular. Ya vámonos, Gris. Se nos hace tarde para la alfombra roja y quiero llegar antes que los socios. Ya voy, no me presiones. Griselda se volvió hacia nosotras una última vez, su dedo índice apuntándonos como un arma. Pórtense bien. Nada de salir al jardín a jugar.
Nada de intentar entrar a la casa principal, voy a activar la alarma perimetral y si suena, vendrá la policía privada y se las llevarán. ¿Entendido? No quiero sorpresas cuando regrese. Sí, tía, dije, sintiendo un nudo en la garganta que me impedía hablar más fuerte. Ah, y no toquen el termostato de la pared. Es un sistema inteligente muy delicado. Está programado automáticamente. Ahorita se calienta el cuarto. Dicho esto, se dio la vuelta, sus tacones haciendo clac 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 sobre el mármol. Rogelio ni siquiera se despidió, ni nos miró. Salieron, cerraron la pesada puerta corrediza de vidrio y escuché un sonido que nunca olvidaré, bip-clac. Un sonido seco, metálico, definitivo. Vi cómo Griselda tecleaba algo en un panel digital junto a la puerta por fuera. «Vámonos», gritó ella contra el viento, corriendo hacia la casa principal para no arruinarse el peinado. Nos quedamos solas. Completamente solas. El silencio en el anexo era absoluto, hermético, solo roto por el silbido amortiguado del viento afuera golpeando contra los cristales. «Tengo frío, Itzel», dijo Nayeli, frotándose los brazos y mirándome con ojos grandes y asustados. «Y tengo hambre». «Ahorita se calienta, Nay». La tía dijo que es automático. «Ven, vamos a ver qué hay de comer». Caminé hacia la mesa de billar y abrí la caja de pizza. Mi corazón se hundió. Estaba fría. Totalmente helada. El queso se había solidificado en una masa blanca y dura, y el pepperoni tenía esa grasa naranja y coagulada encima. Faltaban 2 rebanadas, nos habían dejado las sobras de su comida. No era una cena para nosotras, eran sus desperdicios. «Cómetela así, imagina que es una galleta gigante de queso», bromeé, tratando de sonar animada, aunque quería llorar. Nayeli tomó un trozo y lo mordisqueó sin ganas, sus dientes dejando marcas en el queso duro. Yo miré alrededor buscando cobijas, algo para taparnos. En el sofá había unos cojines de diseño, muy duros y ásperos, y una manta delgada, de esas que son más para decorar que para tapar, tejida con hilos grandes y llenos de agujeros por donde pasaba el aire. «¿Dónde están las cobijas de verdad?», murmuré, sintiendo el pánico empezar a burbujear en mi estómago. Busqué en un armario empotrado en la pared de fondo. Estaba cerrado con llave. Tiré de la manija, pero no se dio. Busqué en los cajones del mueble de la televisión. Vacíos. Solo había controles remotos, posavasos y revistas de arquitectura y yates. Nada de tela. Nada de calor. Miré a través de las paredes de vidrio hacia la casa principal. Las luces se estaban apagando una a una, dejándola como una sombra gigante. Luego, las luces del garaje se encendieron. Vi salir el coche deportivo bajo y agresivo de Rogelio y la camioneta blanca de Griselda. Los faros barrieron el jardín por un segundo, iluminándonos como animales atrapados en una vitrina de zoológico, y luego se fueron, las luces rojas desapareciendo en la noche. Estábamos solas. En una caja de cristal en medio de una tormenta. Y el frío empezaba a sentirse diferente. No era solo el aire, era el piso, las paredes, el techo, todo irradiaba una temperatura que bajaba por minutos, chupando el calor de nuestros cuerpos pequeños. Miré el termostato digital en la pared, una pantalla negra y brillante. Marcaba 18 grados. Está bien, pensé, tratando de calmarme. 18 no es tan malo. Podemos aguantar 18. Pero no sabía que el número iba a empezar a bajar y que la crueldad de mi tía viajaba a través de la señal de internet. Pasó 1 hora. O quizás 2. El tiempo se vuelve extraño cuando tienes frío y miedo. Pusimos una película de caricaturas en la televisión gigante para distraernos, pero el sonido de la risa alegre de los personajes contrastaba horriblemente con nuestra realidad silenciosa y gélida. Nayeli estaba acurrucada junto a mí en el sofá de piel. La piel del sofá estaba helada, se sentía como sentarse sobre un bloque de hielo. Había puesto la manta decorativa sobre ella, doblándola en 2 para tratar de tapar los agujeros del tejido, pero era inútil. El aire pasaba a través de ella como si no existiera. De repente, las luces del techo, que estaban en un tono cálido,
Parpadearon 2 veces. Bajaron su intensidad hasta quedar en una penumbra azulada, casi clínica. El zumbido suave de la calefacción central, que apenas se escuchaba pero que mantenía el aire moviéndose, se detuvo por completo con un clic seco y final. El silencio se hizo más pesado. Miré el termostato en la pared. La pantalla, que antes brillaba con números en color naranja cálido, ahora había cambiado. La luz de fondo era azul frío. Y el número había cambiado drásticamente. Ya no decía 18 grados centígrados. En letras grandes y brillantes decía Eco Mode Activated, modo ecológico activado. Y debajo, la temperatura objetivo, 10 grados centígrados. ¿Qué pasó?, preguntó Nayeli, su voz temblorosa, sacando la cabeza de debajo de la manta. Se apagó el ruidito. Se debió ir la luz o algo. No, la tele sigue prendida, dije, levantándome de un salto. Fui al termostato y presioné los botones táctiles para subir la temperatura. Nada. Presioné más fuerte. Nada. La pantalla parpadeó y mostró un candado pequeño rojo y un mensaje que me heló la sangre: acceso denegado. Control remoto activado por administrador. Maldita sea, susurré, una grosería que mamá me prohibía decir, pero que en ese momento era lo único que cabía. Lo que no sabíamos, lo que me enteraría mucho después en un juzgado lleno de gente y periodistas, era lo que estaba pasando a kilómetros de distancia, en un mundo completamente diferente al nuestro. En ese mismo momento, en la inauguración del Casino Royal Palace, bajo candelabros de cristal y rodeada de meseros con bandejas de canapés, mi tía Griselda estaba sosteniendo una copa de champán francés, riendo a carcajadas con sus amigas ricas de la sociedad. Su teléfono, un iPhone de última generación, vibró en su bolso de diseñador Chanel. Lo sacó, molesta por la interrupción. Era una notificación de la aplicación Smart Home Solutions. Alerta: consumo energético elevado en zona anexo. Calefacción al 100%. Griselda frunció el ceño. Quizás pensó en la factura de la luz del mes pasado, que había sido alta. O quizás, simplemente, su mezquindad natural salió a flote, esa tacañería de los ricos que nunca han pasado hambre pero que pelean por centavos. «Ay, estas niñas gastando mi luz», murmuró para sí misma. Con su dedo perfectamente manicurado con esmalte rojo, deslizó una barra en la pantalla. Seleccionó una opción predeterminada, modo ahorro /diagonal fuera de casa. Pensó, tienen ropa puesta, no les pasará nada. Son niñas de barrio, están acostumbradas al frío. No voy a calentar un cuarto entero a 24 grados para 2 niñas que ni siquiera pagan renta. Y con ese simple gesto, con ese deslizamiento indolente de su dedo índice en una pantalla táctil mientras bebía alcohol, nos condenó a la hipotermia. Al activar este modo, el sistema no solo apagó la calefacción. También envió una señal para bloquear las persianas metálicas de seguridad, que bajaron cubriendo la mitad de los cristales, y activar los cerrojos electrónicos de las puertas para proteger la propiedad vacía. El frío entró rápido, agresivo. Esas paredes de vidrio que se veían tan bonitas y modernas de día, de noche eran simples láminas de hielo que dejaban escapar todo el calor residual en cuestión de minutos. La temperatura bajó en picada, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador gigante. 9 grados. 8 grados. 6 grados. Itzel, me duelen los pies, lloriqueó Nayeli. Empezó a toser. Esa tos seca, perruna, profunda, que a mamá le aterraba más que nada en el mundo. Corrí a buscar el inhalador en la mochila. Mis manos ya estaban torpes. Se lo di. Respira, Nay, despacio. 1, 2. Aguanta el aire. Ella inhaló, pero el aire que entraba a sus pulmones estaba tan frío y seco que le provocaba más espasmos. Su pecho silbaba como una tetera vieja. Tengo mucho frío, Itzel. Quiero a mi mamá. Me duele el pecho. Ven aquí. La abracé fuerte, tratando de pasarle mi calor corporal, frotando su espalda. Nos envolvimos con la manta inútil y puse los cojines de piel encima de nosotras, haciendo una especie de fuerte, aunque pesaban y eran duros como piedras. Me levanté,
desesperada, y fui a la puerta corrediza. Traté de abrirla jalando con todas mis fuerzas. Estaba bloqueada. Unos pernos de acero sólido habían bajado automáticamente al activarse el modo de seguridad. Golpeé el vidrio con la palma de la mano abierta hasta que me dolió. «Abran», grité, aunque sabía que no había nadie. «Por favor. Abran la puerta». Miré hacia afuera. La tormenta había empeorado drásticamente. La nieve ya no era aguanieve, eran copos gruesos y pesados que caían en diagonal, acumulándose contra el cristal en la base. El termómetro del exterior marcaba -5 grados. El interior marcaba ahora 4 grados. Me acordé del regalo de mamá. Saqué el celular viejo, el Nokia de ladrillo, de mi bolsillo. La pantalla monocromática se iluminó. Miré las barritas de señal. Sin servicio. Buscando red. Las paredes del anexo, con su aislamiento acústico y térmico moderno, y las persianas de metal que habían bajado a medias, funcionaban como una jaula de Faraday perfecta, bloqueando la señal celular. El pánico empezó a subir por mi garganta como bilis caliente y ácida. Estábamos encerradas en un refrigerador de lujo de alta tecnología. Y nadie, absolutamente nadie, sabía que nos estábamos muriendo aquí. El tiempo se volvió elástico, doloroso, una tortura lenta. Cada minuto duraba una eternidad. Mis dientes castañeteaban tan fuerte que me dolía la mandíbula y sentía que se me iban a romper las muelas. Nayeli había dejado de llorar, lo cual era mucho peor que el llanto. Estaba muy quieta, demasiado quieta, acurrucada contra mi pecho en posición fetal. Su respiración sonaba mal, muy mal. Era un silbido roto, arrítmico, un fidiugu, crack, fidiugu, que me ponía los pelos de punta. «Nay, no te duermas», le sacudí el hombro con fuerza. «Nayeli. Mírame. Cuéntame un cuento. Cuéntame de tus muñecas, de la que se llama Lulú». Ella abrió los ojos a medias. Sus pestañas tenían escarcha. «Tengo sueño, Itzel, estoy cansada», murmuró, sus palabras arrastradas como si estuviera borracha. Sus labios ya no eran rosas, se veían oscuros, de un color violáceo feo en la penumbra azul del cuarto. Me quité mi sudadera. Me quedé solo con mi camiseta térmica delgada. El frío me golpeó la piel desnuda de los brazos como si fueran cuchillos afilados, cortándome, pero no me importó. Se la puse a ella encima de la suya, metiendo sus bracitos rígidos por las mangas. Ella era más chiquita. Ella tenía los pulmones enfermos. Si alguien tenía que congelarse, sería yo. «No te duermas, por favor», le rogué, frotándole las manos que estaban heladas. Necesitaba pedir ayuda. Tenía que haber una forma. Miré el celular otra vez. Una barra de señal parpadeaba por un segundo y desaparecía. Me levanté, mis piernas estaban entumecidas, como si fueran de madera ajena. Caminé por el anexo levantando el teléfono hacia el techo, hacia las esquinas, pegándolo al vidrio, buscando esa línea invisible de conexión con el mundo. Nada. Sin servicio. Fui al baño. Era pequeño y tenía una ventila extractora en la parte superior, cerca del techo, que daba al exterior. Quizás por ahí entraba señal. Me subí a la tapa del inodoro, balanceándome peligrosamente con mis pies entumecidos. Me estiré lo más que pude, pegando el teléfono a la rejilla de plástico por donde entraba una corriente de aire gélido. Una barra. 2 barras. Se quedaron fijas. Sí. Susurré, con lágrimas en los ojos. Mis dedos estaban torpes, rígidos por el frío, no me respondían bien. Marqué el número de mamá. Sonó una vez, 2 veces. Buzón de voz directo. Maldita sea, debe estar en el avión o en carretera sin señal. Dejé un mensaje gritando, llorando, pero no sabía si le llegaría. ¿A quién llamo? ¿A la policía? ¿Al 911? Sí, eso debía hacer. Mi dedo flotó sobre el teclado. Pero entonces, el miedo infantil me paralizó. Pensé en la tía Griselda. Si llamaba a la policía y venían, ella se enteraría.
Se enojaría muchísimo. Diría que soy una exagerada, una niña problemática. Que arruiné su noche importante. Que hice un escándalo por nada. El miedo a su regaño, inculcado por años de ver cómo humillaba a mi mamá, era poderoso. Pero entonces escuché a Nayeli toser desde el otro cuarto, un sonido húmedo, débil, como si se estuviera ahogando. Al diablo la tía Griselda, pensé con una furia repentina. Que se enoje. Que me grite. Pero no marqué el 911. Marqué el único número que mis dedos sabían de memoria que contestaría aunque el mundo se estuviera acabando. El número de casa. El número del rancho. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Bueno. La voz rasposa, adormilada y fuerte de mi abuela Socorro sonó al otro lado. Nunca había escuchado un sonido más hermoso en toda mi vida. Abuela. Grité, y mi voz se rompió en un sollozo incontrolable. Abuela, ayúdanos. Hubo un ruido de sábanas moviéndose al otro lado. ¿Pitzel? ¿Qué pasa, mi niña? ¿Por qué lloras? Son las 3 de la mañana. ¿Dónde está tu madre? ¿Están bien? Tenemos mucho frío, abuela. Estamos en casa de la tía Griselda. Ella se fue a una fiesta. Cerró todo con llave. La calefacción se apagó sola. Estamos encerradas en el cuarto de cristal del jardín y no podemos salir. Nayeli no respira bien, abuela, sus labios están azules. Escuché un ruido fuerte al otro lado, como una lámpara cayéndose al suelo, y luego pasos pesados y rápidos. La voz de mi abuela cambió radicalmente. Ya no tenía sueño. Ya no era la abuela cariñosa que hacía galletas. Era puro acero. Era la matriarca. ¿Griselda las dejó solas? Sí. Y apagó el calor desde su teléfono. Abuela, mis dedos me duelen mucho, ya no lo siento. Tengo miedo. Escúchame bien, Itzel. Mírame, escúchame. No cuelgues. Voy para allá. Voy para allá ahora mismo. Envuelve a tu hermana en todo lo que encuentres. Papel, ropa, cortinas, lo que sea. Pégate a ella cuerpo con cuerpo. Tengo miedo, abuela. Creo que nos vamos a morir. Cállate la boca. Gritó ella, no con enojo, sino con una fuerza feroz para sacarme del pánico. Nadie se va a morir hoy. Eres una guerrera, como yo, como tu madre. Aguanta. Ya voy. Voy a tirar esa casa si es necesario. La llamada se cortó con un pitido. Miré la pantalla, batería baja. El frío estaba drenando la batería del teléfono. Bajé del inodoro y corrí de regreso con Nayeli. Me acosté a su lado en el suelo, sobre la alfombra, porque en el sofá el aire circulaba por debajo y era más frío. Nos hice una bola humana apretada. Ya viene la abuela, le susurré al oído a Nayeli, besando su frente helada, aunque ella ya no me contestó, solo gemía bajito. Ya viene la abuela Socorro. Ella va a romper todo para sacarnos. Aguanta, hermanita. Aguanta. Cerré los ojos, rezando a todos los santos para que la vieja camioneta de la abuela pudiera atravesar la nieve que estaba enterrando la ciudad, sabiendo que era nuestra única esperanza. Hola amigos. Esta historia está a punto de ponerse mucho más intensa. Si te está gustando, por favor dale un me gusta al video y suscríbete al canal ahora mismo. No olvides dejar un comentario con el nombre de tu ciudad. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas y podamos seguir creando contenido para ti. Muchas gracias, seguimos. Eran las 3:15 de la madrugada en mi habitación de hotel barato en el centro de la Ciudad de México. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal con violencia, pero yo estaba despierta, sentada en el borde de la cama, mirando la nada, con una sensación de opresión en el pecho que no me dejaba respirar. Había llegado hacía horas, había repasado la presentación del contrato 100 veces, pero no podía dormir. Era ese sexto sentido de madre, esa alarma biológica que se dispara cuando algo anda mal con tus crías.
De repente, mi celular, que descansaba en la mesita de noche, comenzó a sonar, rompiendo el silencio sepulcral de la habitación como un disparo de cañón. Vi el nombre en la pantalla iluminada, Mamá, Rancho. Me senté derecha de un salto, el corazón golpeándome las costillas. Mamá nunca llamaba a esta hora. Jamás. Ella se acostaba a las 9 y se levantaba a las 5. Una llamada a las 3 de la mañana solo significaba una cosa, tragedia. Contesté con dedos temblorosos. ¿Mamá? Marisol. El grito de mi madre al otro lado de la línea me heló la sangre más que cualquier tormenta. No era un grito de dolor, ni de miedo. Era un grito de guerra, de urgencia pura, cargado de una adrenalina feroz. Marisol. Itzel me llamó. Se están congelando, Marisol. Esas niñas se están muriendo de frío. ¿Qué? Me puse de pie, tropezando con mis propios pies. ¿De qué hablas, mamá? Están con Griselda, están en su mansión, tienen calefacción. Griselda no está. Me interrumpió, su voz temblando de una rabia que traspasaba el teléfono. La maldita sinvergüenza se largó de fiesta y las encerró en el patio como animales. Dice Itzel que Nayeli no puede respirar, que tiene los labios azules. Están encerradas en esa caja de cristal y apagaron la calefacción. El mundo se me vino abajo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies y caía en un abismo negro. La imagen de Nayeli ahogándose, sola en el frío, me golpeó como un mazo. Voy para allá, dije, mi voz saliendo como un graznido. Empecé a buscar mis zapatos como una loca, pateando la maleta. Voy para allá ahora mismo. Tú estás a 4 horas, mujer. Me gritó mi madre, siendo la voz de la razón en medio del caos. Con esta tormenta hará 6. No vas a llegar a tiempo. Yo voy saliendo. Estoy más cerca. Estoy a 40 minutos y le piso a fondo. Mamá, las carreteras están congeladas, hay hielo negro, tu artritis, no puedes manejar así, el pánico me hacía decir incoherencias. Quería protegerlas a todas y no podía proteger a ninguna. Me importa un carajo la artritis. Rugió ella, con una fuerza que no le había escuchado en años. Son mis nietas. Son mi sangre. Llama a la policía, llama a los bomberos, llama a quien quieras, pero yo voy por ellas y pobre del que se me cruce en el camino. Colgó. El tono de llamada finalizada sonó como un pitido de monitor cardíaco. Me quedé ahí, en medio de una habitación de hotel extraña, con el teléfono en la mano, temblando incontrolablemente de pies a cabeza. Marqué el número de Griselda. Buzón de voz. Marqué el de Rogelio. Buzón de voz. Malditos. Malditos sean. Grité, lanzando el teléfono contra la cama con toda mi fuerza. Contesten. Lo recogí frenéticamente y marqué el 911. ¿De emergencias? ¿Cuál es su emergencia? Contestó una voz femenina monótona. Mis hijas están encerradas en una casa en Lomas del Valle. Calle Encinos número 44. Están solas, hace frío, están abajo cero. Una tiene asma severa. Por favor, manden a alguien. Señora, cálmese. Necesito que me hable despacio. ¿Hay adultos en el domicilio? No. Ese es el punto. Las dejaron solas y apagaron la calefacción. Se están congelando. Entendido. Tenemos reportes de múltiples accidentes automovilísticos por la tormenta de nieve. Las unidades están saturadas atendiendo choques en la autopista. ¿Están en peligro inmediato de vida? ¿Hay fuego? Sí están en peligro. No hay fuego, hay hielo. Y mi hija no puede respirar. Enviaremos una unidad de protección civil en cuanto sea posible, pero el tiempo de respuesta es alto debido a las condiciones climáticas. Podrían tardar hasta 1 hora. En cuanto sea posible. Esas palabras me dieron ganas de vomitar. 1 hora. En 1 hora Nayeli podría estar muerta. Agarré mi maleta, ni siquiera la cerré bien,
la ropa colgando por los lados, y salí corriendo del cuarto en pijama y abrigo. No me importaba el contrato, no me importaba el bono de 50,000 pesos, no me importaba el ascenso. Que se fuera todo al diablo. Tenía que llegar con ellas. Llegué a la recepción gritando por un taxi. El recepcionista me miró con pena y miedo. Señora, no hay taxi saliendo a carretera federal. La autopista México-Toluca está cerrada por la Guardia Nacional. Hay hielo negro en la calzada. Nadie pasa. Me dejé caer de rodillas en el lobby de mármol frío. Lloré. Lloré de una impotencia absoluta, de una rabia volcánica, de una culpa que me devoraba viva. Yo las había dejado ahí. Yo las había llevado a la boca del lobo por dinero. Si algo les pasaba a Nayeli o a Itzel, yo me moría con ellas. No había otra opción. Saqué el teléfono con manos inútiles y empecé a rastrear la ubicación de mi madre a través de la aplicación de compartir ubicación de Google Maps que le había instalado hacía meses por seguridad. Un puntito azul se movía lentamente, demasiado lentamente, por la carretera estatal llena de curvas, atravesando la mancha blanca de la tormenta en la pantalla. Vamos, mamá, susurré, apretando la pantalla con los pulgares, besando el cristal. Corre, mamá. Corre por favor. No te detengas. Sálvalas. Lo que voy a contar ahora no lo vi con mis propios ojos, pero me lo contaron después los policías, los vecinos y mi propia madre. He recreado esa escena en mi cabeza 1000 veces, frame por frame, como una película de acción. Abuela Socorro, una mujer de 68 años que había trabajado la tierra toda su vida, cuyas manos estaban deformadas por años de ordeñar vacas y sembrar maíz, se subió a su Ford F-150 del año 98. Esa camioneta, a la que llamaba la bestia, era como ella, vieja, ruidosa, oxidada en las orillas, llena de abolladuras de batallas pasadas, pero indestructible. Llevaba puesto su abrigo de lana gruesa de oveja, botas de trabajo con punta de acero y un sombrero que se caló hasta las cejas. En el asiento del copiloto puso su caja de herramientas de metal pesado y una cobija térmica gruesa y apestosa que usaba para cubrir a los caballos cuando parían en las noches de invierno. Arrancó el motor. La camioneta tosió, protestó por el frío, pero arrancó con un rugido desafiante, escupiendo humo negro. Salió del rancho derrapando sobre el lodo congelado del camino vecinal. La carretera estatal estaba desierta, oscura como la boca de un lobo y cubierta de una capa invisible y mortal de hielo negro. El viento sacudía la camioneta alta, intentando sacarla del camino y volcarla en la cuneta, pero las manos de mi madre se aferraron al volante con una fuerza sobrenatural. No sentía el dolor de la artritis. El dolor había desaparecido. La adrenalina es una droga poderosa, y el amor de una abuela es el combustible más potente que existe en el universo. Condujo a través de la ventisca a 80 kilómetros por hora donde otros irían a 20. Ignoró los semáforos que bailaban con el viento en las intersecciones vacías. Ignoró las ramas de árboles caídas que golpeaban el chasis. Rezaba el rosario en voz alta, gritando las Ave Marías para que Dios la escuchara por encima del rugido del motor V8 y de la tormenta. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gritaba, mientras corregía un derrape que casi la manda a un barranco. Llegó al fraccionamiento Lomas del Valle en 40 minutos exactos. Un tiempo récord suicida. El guardia de seguridad de la noche, un hombre joven envuelto en 3 chamarras, salió de su caseta al ver acercarse ese monstruo de metal viejo. Le hizo señas frenéticas con una linterna para que se detuviera. ¡Alto! ¡Alto! ¿A dónde va? Identifíquese. Gritó el guardia, poniéndose en medio del carril. Mi madre no frenó del todo. Bajó la ventanilla manual y el viento helado invadió la cabina. Soy la abuela de las niñas que están en la casa 44. Le gritó, su voz cortando el aire. Están en peligro. Abre la maldita pluma o la tiro con la camioneta. Señora, no puede pasar sin autorización de los dueños, son las reglas del condominio, tengo que llamar a... Al diablo tus reglas. Mi madre aceleró el motor en neutral, un rugido que hizo vibrar el suelo.
O abres o te atropello. Quítate. El guardia vio la determinación asesina en los ojos de esa anciana. Vio que no estaba bromeando. Vio que esa mujer sería capaz de pasarle por encima sin dudarlo un segundo. El miedo primitivo lo invadió. Saltó hacia atrás y presionó el botón de emergencia. La pluma se levantó lentamente. Mamá aceleró a fondo, quemando llantas sobre el asfalto mojado. Entró al fraccionamiento como un bólido. Llegó a la casa de Griselda al final de la calle Encinos. Todo estaba oscuro, silencioso, excepto por unas luces tenues de seguridad en el jardín que le daban un aspecto fantasmal. Bajó de la camioneta dejando la puerta abierta. El viento casi la tira al suelo, pero se sostuvo agarrándose del marco. Corrió hacia la reja principal de hierro forjado. Cerrada. Electrificada. Griselda. Gritó, golpeando los barrotes, aunque sabía en su corazón que no estaba. Abre, maldita sea. No había tiempo para buscar códigos ni esperar cerrajeros. Mamá regresó a la camioneta. Sus ojos escanearon el perímetro. Vio la entrada de servicio lateral, una reja de metal más sencilla que daba directo al jardín trasero. Puso la marcha atrás. Maniobró la camioneta grande hasta alinear la defensa trasera de acero sólido contra la reja de servicio. Perdóname, Diosito, por lo que voy a romper, murmuró. Aceleró a fondo en reversa. El metal chilló, se dobló como papel, y la cerradura cedió ante el impacto de 2 toneladas de acero americano. La reja cayó al suelo con estrépito. Mamá metió la camioneta al jardín trasero, sus llantas enormes destrozando el césped perfecto y las flores importadas de Griselda. Los faros iluminaron el anexo de cristal. Y entonces las vio. A través de las paredes transparentes, iluminadas por la luz cruda de los faros, vio un bulto pequeño en el suelo, sobre la alfombra negra. Eran mis hijas. Abrazadas en una bola apretada. Inmóviles. El corazón de mi madre se detuvo un instante en su pecho. No. No, Dios mío, no me hagas esto, sollozó, golpeando el volante. No te las lleves. Corrió hacia la puerta de cristal del anexo. Jaló la manija. Bloqueada. Golpeó con los puños. Nada. El cristal era irrompible. Entonces, la abuela Socorro corrió de vuelta a su camioneta para buscar su llave maestra. Mamá rebuscó en la caja de herramientas con desesperación, lanzando desarmadores y pinzas al asiento. Sus dedos tocaron el metal frío y pesado que buscaba, la llave de cruz. Esa herramienta de hierro sólido en forma de X que se usa para quitar los birlos de las llantas de camión. Pesaba unos 3 kilos de puro hierro forjado. La agarró con ambas manos. Regresó corriendo al anexo, resbalando en la nieve que ya cubría el pasto destrozado. Se paró frente al panel de vidrio más grande, el que estaba más cerca de donde yacían las niñas. Levantó la llave de cruz sobre su cabeza, ignorando el dolor punzante y agudo en sus hombros y codos artríticos que le gritaban que parara. «Aguanten, mis niñas», gritó con voz desgarrada. «Ya estoy aquí». Y golpeó. El primer golpe rebotó. El vidrio era templado, laminado, de seguridad contra huracanes. Solo hizo un sonido sordo, como golpear un tambor, y vibró en sus manos, lastimándole las muñecas. «Maldita sea tu casa, Griselda. Maldito sea tu dinero», gritó mamá, la furia dándole una fuerza que no sabía que tenía. Respiró hondo, levantó la llave otra vez, visualizando la cara de mi hermana en el cristal, y golpeó de nuevo con toda la furia de sus ancestros. El segundo golpe hizo una estrella blanca en el centro del cristal. «Ábrete». Al tercer golpe, el vidrio estalló. No se rompió en pedazos grandes y afilados como una ventana normal, sino que se desmoronó, explotó hacia adentro en miles de cubitos pequeños que cayeron como una cascada de diamantes al suelo de mármol. El ruido fue estruendoso, como un trueno. La alarma de la casa se disparó al instante. Una sirena aguda, ensordecedora, empezó a aullar, y luces estroboscópicas empezaron a parpadear. Mamá no esperó ni un segundo. Pasó a través del marco roto,
pisando los cristales con sus botas pesadas, sintiendo cómo crujían bajo sus suelas. El aire caliente, bueno, menos frío, de la camioneta entró con ella, pero el frío del cuarto la golpeó en la cara. Corrió hacia el bulto en el suelo. Se arrodilló sobre los vidrios sin importarle sus rodillas. Itzel. Nayeli. La sacudió. Itzel levantó la cabeza lentamente. Estaba pálida como un papel, con los labios de un azul oscuro aterrador, y tenía escarcha blanca en las pestañas y cejas. Parecía una estatua de hielo. ¿Abuela? Susurró, apenas audible, moviendo los labios con dificultad. ¿Eres tú? Aquí estoy, mi vida. Aquí estoy. Ya vine. Mamá tocó a Nayeli. La niña no se despertó. Estaba ardiendo en fiebre por dentro, pero su piel se sentía fría y cerosa al tacto, como el mármol de una lápida. Respiraba con una dificultad espantosa, un sonido ronco, burbujeante y desesperado, luchando por cada molécula de oxígeno. Vamos, arriba. Arriba. Mamá cargó a Nayeli en brazos. La niña pesaba, estaba peso muerto, pero mamá la levantó como si fuera una pluma. Ayudó a Itzel a levantarse jalándola del brazo. La pobre niña no podía sentir sus pies. Se tropezó inmediatamente al intentar dar un paso. No puedo caminar, abuela. No siento las piernas. Apóyate en mí. Vamos. Mamá la sostuvo con un brazo fuerte alrededor de su cintura mientras cargaba a Nayeli con el otro contra su pecho, arrastrándolas hacia la salida, lejos de esa trampa de hielo de alta tecnología. La subió a la cabina de la camioneta, que había dejado encendida con la calefacción al máximo nivel. Las acostó en el asiento corrido y las envolvió en la cobija apestosa pero caliente de los caballos. Respiren, respiren el calorcito, les decía, frotándoles las manos y las caras frenéticamente para reactivar la circulación. Ya pasó. Ya pasó. No se duerman. En ese momento, luces azules y rojas iluminaron la calle y rebotaron en la fachada de la casa. La policía municipal había llegado, finalmente, alertada por la alarma silenciosa o por mi llamada al 911. Y justo detrás de la patrulla, llegó un auto deportivo negro, bajo y elegante. Un Porsche 911. Griselda y Rogelio habían vuelto de su fiesta. Griselda bajó del auto, tambaleándose un poco por los tacones de aguja y el exceso de champán. Llevaba un abrigo de piel blanca inmaculado. ¿Qué pasa? ¿Por qué suena la alarma?, gritó, tapándose los oídos con las manos. Rogelio, haz que pare. Entonces vio la escena. Vio la reja tirada. Vio los vidrios rotos del anexo esparcidos por el jardín. Vio la camioneta vieja y sucia de mamá estacionada sobre sus rosales premiados. Mi casa. Chilló Griselda, corriendo hacia el jardín. Dios mío, mi casa. Mis vidrios. Corrió hacia donde estaba mamá, que acababa de cerrar la puerta de la camioneta para proteger a las niñas del viento. Mamá. Chilló Griselda, con los ojos desorbitados por el alcohol y la furia. ¿Qué hiciste? Rompiste el ventanal importado de Alemania. ¿Sabes cuánto cuesta eso? Estás loca, vieja loca. Voy a demandarte. Abuela Socorro se dio la vuelta lentamente. Tenía las manos cortadas por los vidrios, sangrando un poco, goteando sobre la nieve. Su cara estaba manchada de hollín, lágrimas y mugre. Caminó hacia Griselda con paso firme. ¿El ventanal?, preguntó mamá, con una voz tan baja y peligrosa que los policías que se acercaban se detuvieron. ¿Te preocupa el maldito ventanal? Claro que me preocupa. Y mira mi jardín. Metiste esa carcacha asquerosa a mi jardín. Sacaste a las niñas sin permiso. Mamá no dijo ni una palabra más. Levantó la mano derecha, esa mano trabajadora y pesada, y con un movimiento rápido, fluido y brutal, impulsado por todo el odio y el dolor de la noche, le cruzó la cara a Griselda con una bofetada. El sonido fue seco, nítido, como un disparo. Griselda cayó sentada en la nieve, con la mano en la mejilla roja, mirando a mamá con shock absoluto.
Se le cayó un arete. Nunca en su vida, ni de niña, le habían pegado. Rogelio intentó acercarse, levantando las manos. Oiga, suegra, cálmese, esto es un malentendido. Mamá se giró hacia él y le apuntó con un dedo ensangrentado a la cara. Tú ni te muevas, parásito. Ni respires. Tú eres peor por permitirlo. Dejaron a mis nietas morir de frío mientras ustedes bebían champán. Son basura. Griselda, desde el suelo, empezó a llorar, manchando su maquillaje. Solo fue un error de la app. Yo no sabía. No quería que se congelaran. No fue un error, dijo mamá, mirándola con un asco profundo, como si viera un insecto. Fue maldad. Fue tu avaricia. Y te juro por la memoria de tu padre que me vas a pagar cada lágrima, cada tos y cada temblor de esas niñas. Te voy a destruir, Griselda. Un oficial de policía joven se acercó con la mano en su arma. Miró a las niñas temblando dentro de la camioneta, luego a los vidrios rotos que parecían una escena de crimen, luego a Griselda llorando en el suelo con su abrigo de piel. ¿Quién está a cargo aquí?, preguntó el oficial, confundido. Yo, dijo mamá, irguiéndose cuán alta era. Ellas son mis nietas. Fueron abandonadas. Y necesito una ambulancia escoltada. Ahora. Mientras todo eso sucedía, yo vivía mi propio infierno particular en el lobby del hotel. Después de gritar, llorar y amenazar, logré encontrar a un conductor de una aplicación de viajes, un muchacho joven con un coche modesto, que estaba dispuesto a arriesgarse. Estaba loco o desesperado por dinero. Te doy 5,000 pesos en efectivo, le dije, mostrándole los billetes que eran casi todo lo que me quedaba del anticipo de viáticos. Solo sácame de aquí y llévame a Toluca. El chico, al ver mi cara de desesperación absoluta, asintió. Súbase. Vamos a intentarlo por la carretera vieja, la libre. La autopista está cerrada, pero conozco unos caminos. El viaje fue una pesadilla de 6 horas que se sintieron como 6 años. El coche patinaba cada pocos kilómetros sobre el hielo negro. Vimos camiones de carga volcados en la cuneta, patrullas con las luces encendidas bloqueando tramos. Yo iba en el asiento trasero, mordiéndome las uñas hasta sacar sangre, hablando por teléfono con mi madre cada 20 minutos, cada vez que había un poco de señal entre las montañas. Ya llegaron al hospital, me dijo mamá en una de las llamadas, su voz sonando agotada. Llegamos al hospital del niño. Nayeli está estable, le pusieron oxígeno suplementario y suero caliente directo a la vena para subir su temperatura. Itzel tiene los pies morados, dicen que es congelación, pero los doctores dicen que se salvarán. Están vivas, hija. Están vivas. ¿Y Griselda?, pregunté, sintiendo como el odio me quemaba la garganta, un odio tan puro que me asustaba. ¿Dónde está ella? La policía se la llevó. A ella y al inútil de su marido. El oficial vio el estado de las niñas y escuchó mi declaración. Dijeron algo de negligencia infantil grave. Están detenidos en la delegación hasta que se aclare. Que se pudran, escupí contra el teléfono. Que se pudran en la cárcel y se congelen ellos. Llegué al hospital al amanecer. El cielo estaba de un color rosa pálido, hermoso e irónico para la negrura que yo sentía por dentro. Corrí por los pasillos de urgencias, ignorando a la enfermera de recepción que me pedía a gritos que me registrara y mostrara identificación. Soy la madre de las niñas Hart. Grité. Díganme dónde están. Encontré a mamá en la sala de espera de pediatría. Se veía pequeña, encogida en la silla de plástico dura e incómoda. Todavía tenía el abrigo de lana puesto, que olía a humo de la camioneta y a humedad. Tenía manchas de sangre seca en las manos y vendajes improvisados en los nudillos. Mamá. Me lancé a sus brazos. Olía a hogar, a seguridad, a esa loción de lavanda que siempre usaba. Me derrumbé en su hombro. Ya estás aquí, hija. Ya estás aquí. Respira. Entramos a la habitación. Estaba muy caliente, con la calefacción al máximo. Nayeli estaba en una cama con barandales altos,
conectada a monitores que pitaban rítmicamente bip, bip, bip. Tenía una mascarilla de oxígeno transparente cubriendo su nariz y boca, empañada por su respiración. Se veía diminuta entre tantas sábanas blancas. Itzel estaba en un sillón reclinable al lado, con los pies vendados y elevados sobre almohadas y las manos envueltas en gasas gruesas. Cuando me vieron entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mami», gritó Nayeli, su voz amortiguada y distorsionada por la máscara de plástico. Me abracé a ellas con desesperación, con hambre, besando sus cabezas, sus manos vendadas, sus mejillas húmedas. Estaban vivas. Estaban calientes. Sus corazones latían contra mi pecho. Perdónenme, lloré, sintiendo que mi corazón se rompía. Perdónenme por favor, mis amores. Soy una estúpida. Nunca más las voy a dejar. Nunca más. Me voy a quedar pegada a ustedes para siempre. Itzel me agarró la mano con sus dedos vendados, apretando débilmente. No fue tu culpa, mamá. Tú fuiste a trabajar. La tía apagó el calor a propósito. La vi en la app del termostato antes de que se bloqueara la pantalla. Decía modo ahorro. Ella quería ahorrar dinero. Esas palabras se grabaron en mi cerebro con fuego. Modo ahorro. Mi hermana, mi propia sangre, había valorado unos cientos de pesos de electricidad por encima de la vida de mis hijas. Había cambiado su seguridad por una factura más barata. El doctor entró en ese momento. Un hombre amable con canas y bata blanca, con cara de haber tenido una guardia larga. Señora Marisol. Soy el doctor Torres. Revisó el expediente. Le explico la situación. Nayeli tiene un principio de neumonía y llegó con una crisis asmática severa inducida por el frío extremo. Su temperatura corporal central bajó a 34 grados. Hipotermia moderada. Si hubieran tardado media hora más en traerla, bueno, el desenlace habría sido fatal. Pero está respondiendo bien a los broncodilatadores y al calor. Sentí un escalofrío. Media hora. 30 minutos de diferencia entre la vida y la muerte. ¿Y mi hija mayor? Itzel tiene congelación de primer grado en los dedos de los pies y las puntas de los dedos de las manos. Va a doler mucho cuando recupere la sensibilidad total, sentirá que se quema, pero no perderá ningún dedo. Tendrá cicatrices emocionales, eso sí. Ambas están en estado de shock. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Señora, por protocolo hospitalario, tenemos que reportar esto al DIF, Desarrollo Integral de la Familia, y al Ministerio Público, dijo el doctor, poniéndose serio y bajando la voz. Las lesiones son consistentes con exposición prolongada a temperaturas bajo cero y abandono. Esto es un delito. Ya dimos parte a las autoridades. Usted tendrá que declarar. Hágalo, dije, secándome las lágrimas con la manga de mi abrigo y levantando la cabeza. Haga todo lo que tenga que hacer. No voy a proteger a nadie. Quiero que paguen. 2 días después, el infierno cambió de forma. Ya no era frío ni físico, era digital y psicológico. Griselda pagó la fianza. Por supuesto que lo hizo. Tenían dinero de sobra y abogados caros en nómina. Y antes de que yo pudiera siquiera pensar en buscar un abogado de oficio, antes de que mis hijas salieran del hospital, ella ya había lanzado el primer golpe mediático. Estaba yo en la cafetería del hospital, intentando comer un sándwich de plástico y revisando mi teléfono, cuando me llegó una notificación. Una amiga de la secundaria me había etiquetado en un video de Instagram. Lo abrí. Era Griselda. Estaba sentada en su sala perfecta de la mansión, con el ventanal roto convenientemente fuera de cuadro o ya reparado, vestida de blanco impoluto, sin maquillaje, con el pelo suelto y los ojos rojos e hinchados. Una imagen de pureza y sufrimiento diseñada por expertos. Amigos, estoy devastada, decía a la cámara, sollozando teatralmente y secándose una lágrima inexistente. Hubo un terrible accidente en mi casa la otra noche. El sistema de calefacción inteligente falló durante la tormenta. Fue una falla técnica horrible.
Mis sobrinas, a quienes amo como si fueran mis hijas y a quienes recibí en mi hogar con todo el amor, pasaron frío. Pero lo peor es que mi propia hermana y mi madre aprovecharon este accidente para atacarme. Hizo una pausa dramática, mirando a la cámara con ojos de perro apaleado. Mi madre, que lamentablemente sufre de demencia senil y ataques de ira, rompió mi casa, me agredió físicamente y se llevó a las niñas a la fuerza como si las hubiera secuestrado. Y ahora mi hermana Marisol, que siempre ha tenido celos de mi éxito y de mi matrimonio, me está amenazando con demandas falsas para sacarme dinero. Me está extorsionando. Dice que si no le pago millones, dirá que yo quise lastimarlas. Por favor, no crean los chismes. Oren por mi familia en este momento tan difícil. Los comentarios debajo del video caían en cascada, cientos de ellos, y me revolvieron el estómago. ¡Ah, qué horror, Gris! Estamos contigo, la gente es envidiosa. Esa hermana tuya es una vividora, seguro planeó todo para sacarte lana. Pobre mujer, criar hijos ajenos y que te paguen así con violencia. Qué miedo la abuela loca, debería estar en un asilo. La gente le creía. Claro que le creían. Ella era la rica, la bonita, la influencer local de la sociedad benéfica. Yo era la madre soltera, pobre y ausente que había abandonado a sus hijas para irse de viaje. Ella tenía la narrativa. Yo tenía la verdad, pero la verdad no tenía likes. Sentí una furia tan caliente que podría haber derretido la nieve de toda la ciudad de Toluca. Mis manos temblaban tanto que casi tiro el teléfono. ¿Quieres jugar sucio, Griselda? Murmuré a la pantalla, viendo su cara hipócrita. Pues vamos a jugar. No sabes con quién te metiste. Pero entonces recibí otro golpe, uno que no vi venir. Un correo electrónico urgente de mi jefe, el señor Cárdenas, llegó a mi bandeja de entrada. El asunto decía, terminación de contrato laboral. Lo abrí con el corazón en la boca. Estimada Marisol, debido a tu inasistencia injustificada a la reunión crítica con el cliente en CDMX y al escándalo público que se está gestando en redes sociales. El cliente vio el video de tu hermana y expresó preocupación por la imagen de nuestros asociados, la empresa ha decidido rescindir tu contrato con efecto inmediato. No podemos permitirnos esta clase de publicidad negativa ni asociarnos con dramas familiares violentos. Pasa por tus cosas y tu liquidación el lunes. Lo siento. Despedida. Sin bono. Sin ascenso. Sin seguro médico. Y con las cuentas del hospital de Nayeli acumulándose día a día. Me quedé sentada en esa mesa de plástico de la cafetería, rodeada de gente comiendo y riendo, sintiendo que el mundo se cerraba sobre mí como una trampa para osos. Griselda no solo había lastimado físicamente a mis hijas, ahora estaba destruyendo mi capacidad económica de protegerlas. Me quería aplastar. Quería dejarme en la calle para que yo llegara arrastrándome a pedirle perdón, para que ella pudiera seguir siendo la buena tía rica y caritativa que perdona a su hermana loca. Pero se le olvidaba una cosa. Se le olvidaba de quién era yo hija. Yo era hija de Socorro. Llevaba sangre de rancho, sangre de sobrevivientes. Y yo no me rendía. Nunca. Necesitaba un tiburón. No un abogado de oficio cansado, mal pagado y con demasiados casos apilados en su escritorio. Necesitaba a un asesino legal. Alguien que pudiera destrozar al equipo de abogados corporativos que Rogelio había contratado para defender a Griselda. Todo el mundo en la ciudad hablaba del licenciado Valenzuela. Decían que era caro, despiadado, arrogante, pero que tenía una debilidad, odiaba a la gente prepotente y a los abusadores de niños. Fui a su oficina en el centro. El edificio era viejo pero imponente. Me recibió su secretaria, mirándome con duda por mi ropa sencilla. Cuando finalmente entré a su despacho, lleno de libros de leyes y olor a caoba y tabaco, le conté todo. No lloré. Solo le dije los hechos. Valenzuela me escuchó en silencio, jugando con una pluma de oro. Luego me dijo su tarifa. 80,000 pesos de anticipo para tomar el caso, señora Marisol. Y eso es haciéndole un descuento porque me cae mal el abogado de su cuñado. No tengo ese dinero, le dije, sintiendo que me hacía pequeña en la silla.
Entonces no puedo ayudarla. El esposo de su hermana contrató al bufete López y Asociados. Son perros de presa. La van a hacer pedazos en el tribunal, señora. Dirán que usted abandonó a las niñas, que su madre es violenta e inestable mentalmente. Podrían incluso voltearle la tortilla y quitarle la custodia de sus hijas alegando que usted no tiene medios económicos ni estabilidad emocional para cuidarlas. Ese miedo, el miedo a perder a mis hijas, fue lo que me movió. Fue el combustible que necesitaba. Esa misma tarde, salí de ahí y vendí mi coche. Fui a un lote de autos usados y acepté la primera oferta miserable que me dieron, una fracción de lo que valía. 30,000 pesos en efectivo. Luego fui a la casa de empeño El Monte de Piedad. Saqué de mi bolsa una cajita de terciopelo. Eran los aretes de oro con perlas que papá me regaló en mis 15 años, lo único valioso que tenía de él. También me quité mi anillo de bodas, el que guardaba de Carlos. El valuador los miró con una lupa, indiferente a mi dolor. Le doy 15,000 por todo. Valen el doble, protesté. Tómelo o déjelo. Lo tomé. Pedí préstamos a 2 amigas, prometiéndoles pagar con intereses. Vendí la televisión, la computadora, incluso mi ropa buena. Junté cada centavo, cada moneda. Regresé con Valenzuela 2 días después. Entré a su oficina y vacié mi bolsa sobre su escritorio de caoba impecable. Billetes arrugados, monedas, cheques endosados. Una montaña de desesperación y sacrificio. Aquí está, le dije, mirándolo a los ojos. 80,000 pesos. Es todo lo que tengo en el mundo. Es mi coche, son los recuerdos de mi padre, es la comida de mis hijas de los próximos meses. Destrúyalos. Quiero ver a mi hermana en la cárcel. Valenzuela miró el dinero, luego me miró a mí. Hubo un momento de silencio. Asintió lentamente, con respeto. Muy bien, Marisol. Vamos a trabajar. Si usted está dispuesta a pelear así, yo también. Se inclinó hacia adelante. Escuche bien. Necesitamos probar malicia. La negligencia simple es difícil de castigar con cárcel efectiva si tienen buenos abogados y dinero para fianzas. Dirán que fue un accidente, una falla técnica del sistema, que ella olvidó que estaban ahí. Necesitamos probar que ella quiso hacerles daño o que le importó un comino su sufrimiento. Itzel dijo que vio la app, recordé de pronto, mi mente viajando a la sala del hospital. Dijo que vio en la pantalla del termostato las palabras modo ahorro. Los ojos de Valenzuela brillaron como los de un depredador que huele sangre. La domótica. Las casas inteligentes. Esos sistemas guardan registros de todo en la nube. Cada luz que se prende, cada puerta que se abre, cada cambio de temperatura. Todo tiene una huella digital con hora y ubicación. Si conseguimos esos registros. ¿Cómo? Es su casa, su cuenta, su contraseña. Una orden judicial. Si convenzo al juez de que hay causa probable de delito, podemos obligar a la compañía del sistema Smart Home a entregar los logs del servidor. Es arriesgado, pero es nuestra única carta fuerte. Hágalo, dije. Consiga esos registros. El día de la audiencia preliminar llegó un mes después. El tribunal estaba lleno. La prensa local estaba ahí, atraída por el escándalo de la tía rica VS. La madre pobre. Griselda entró a la sala como si fuera una mártir. Llevaba un traje sastre gris modesto, nada de joyas, el pelo recogido en un chongo bajo y sin maquillaje. Rogelio iba a su lado, mirando al suelo, visiblemente nervioso. Se sentaron con sus 3 abogados de trajes impecables. Su abogado principal, un tipo con el pelo engominado y sonrisa de tiburón, empezó su discurso inicial. Habló con elocuencia de un accidente lamentable, de una falla catastrófica de equipo impredecible, de cómo Griselda sufría pesadillas por lo que les pasó a sus amadas sobrinas. Incluso tuvo el descaro de ofrecer pagar los gastos médicos completos como un gesto de buena voluntad y amor familiar si retirábamos los cargos penales y firmábamos un acuerdo de confidencialidad. Casi vomito en mi asiento. Quería gritarle mentirosa. Entonces, el licenciado Valenzuela se levantó.
Se ajustó la corbata y caminó hacia el estrado con una carpeta azul bajo el brazo. Su señoría, dijo con voz potente. La defensa alega una falla técnica accidental. Nosotros alegamos tortura calculada. Alegamos intento de homicidio por omisión y dolo. Y no venimos con palabras bonitas. Venimos con matemáticas. Tenemos la evidencia. Presento la prueba A. Sacó unos documentos sellados con el logotipo de una empresa tecnológica. Eran los registros forenses del servidor de la compañía Smart Home Solutions, obtenidos mediante orden judicial federal. El día 28 de enero, empezó a leer Valenzuela, paseándose frente al juez, a las 22:45 horas, la temperatura exterior en la zona de Lomas del Valle era de -3 grados centígrados. A esa hora exacta, el usuario administrador Griselda-Master, accediendo desde una dirección IP móvil correspondiente a la red Wi-Fi del Casino Royal Palace, ejecutó el comando manual. Activar modo vacaciones /ahorro extremo. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Se escuchaba hasta el zumbido del aire acondicionado. Griselda palideció, su máscara de víctima empezando a resquebrajarse. Este modo, continuó Valenzuela, girándose hacia el jurado, está diseñado para casas vacías. Apaga la calefacción en zonas secundarias, como el anexo, bloquea persianas metálicas y activa cerrojos de seguridad. Pero eso no es todo. Hizo una pausa dramática. A las 23:30 horas, 45 minutos después, el sistema envió una alerta crítica push al teléfono iPhone 14 Pro de la señora Griselda Hart. El mensaje decía textualmente, advertencia, temperatura en zona anexo ha descendido a niveles críticos. 8 grados centígrados. ¿Desea anular modo ahorro? Valenzuela caminó hasta quedar frente a Griselda, mirándola a los ojos. ¿Y qué hizo usted con esa alerta, señora? ¿Llamó a su casa? ¿Regresó de la fiesta? ¿Llamó a un vecino? Griselda bajó la mirada, temblando. No, respondió Valenzuela por ella, levantando una hoja de papel. El registro del servidor muestra que usted presionó el botón ignorar y luego borrar notificación. Y siguió en la fiesta bebiendo champán hasta las 4:30 de la mañana. Yo no sabía que estaban ahí. Gritó Griselda de repente, poniéndose de pie y perdiendo la compostura. Pensé que se habían ido a la casa principal. Pensé que el anexo estaba vacío. Falso. Interrumpió Valenzuela, golpeando el estrado con la mano. Los sensores de movimiento de la casa principal muestran cero actividad desde las 19 horas. Usted sabía exactamente dónde estaban. Usted las puso ahí. Usted las encerró para que no ensuciaran su alfombra persa y luego les quitó el calor para ahorrarse unos cientos de pesos en la factura de la luz. El juez, un hombre severo de unos 60 años que había estado tomando notas sin parar, se quitó los lentes y miró a Griselda. La mirada que le dio fue de puro desprecio humano. Señora Hart, dijo el juez con voz helada. Esto no es negligencia. Esto es depravación. Siéntese y cállese. El abogado de Griselda se llevó las manos a la cabeza. Sabía que el caso estaba perdido. La tecnología, esa misma tecnología que Griselda amaba tanto para presumir su riqueza, acababa de convertirse en su verdugo. La sentencia llegó 2 semanas después. Fue música para mis oídos, una melodía mejor que cualquier sinfonía de Beethoven. El juez no tuvo piedad. Griselda fue condenada a 4 años de prisión efectiva, sin derecho a fianza ni libertad condicional, por los delitos de abandono de menor, lesiones agravadas y poner en peligro la vida de un infante. El juez citó la crueldad innecesaria y la motivación económica mezquina como factores agravantes. Rogelio, que intentó alegar ignorancia, recibió 2 años de libertad condicional y una multa de reparación de daños de 2 millones de pesos por complicidad por omisión. Su reputación como empresario quedó destruida para siempre. Pero el verdadero golpe, el que le dolió a Griselda más que la cárcel, más que la vergüenza pública, vino de mamá. Fuera del juzgado, mientras los policías esposaban a Griselda para llevarla al traslado, ella lloraba, gritaba, se le corría el rímel, una imagen patética de la derrota. Abuela Socorro se acercó a la patrulla.
Mamá. Suplicó Griselda al verla, agarrándose de las rejas de la ventana de la patrulla. Mamá, por favor, ayúdame. Diles que retiren los cargos. Soy tu hija. No puedo ir a la cárcel, me van a matar ahí dentro. Abuela Socorro se detuvo. Se veía más alta, más fuerte que nunca. Dejaste de ser mi hija la noche que dejaste a mis nietas congelarse por ahorrarte unos pesos, dijo mamá con una calma aterradora. Y por cierto, Griselda, quería que supieras algo antes de que te vayas. ¿Qué? Griselda sollozó, con un hilo de esperanza en los ojos. Ya hablé con el notario público esta mañana. El rancho La Esperanza, las 50 hectáreas de tierra de cultivo, y la casa grande del pueblo, todo eso que tanto querías que vendiera para invertir en tus negocios inmobiliarios, ya no es mío. ¿Qué hiciste? Griselda dejó de llorar de golpe. Su cara cambió, mostrando su verdadera naturaleza, la avaricia. Lo puse todo en un fideicomiso irrevocable. Está a nombre de Itzel y Nayeli. Marisol lo administrará como albacea hasta que las niñas cumplan 21 años. Tú no verás ni un peso, ni un metro de tierra, ni una sola piedra de mi herencia. Te desheredé, Griselda. Legalmente, para mí, ya no existes. El grito de rabia pura y animal que soltó Griselda mientras la metían a la fuerza en la patrulla no fue de arrepentimiento por sus actos. No fue por perder a su familia. Fue por perder el dinero. Fue por perder la herencia. Y eso me confirmó, más que cualquier otra cosa, que habíamos hecho lo correcto. Que el mal existía y tenía la cara de mi hermana. 6 meses después. Estábamos en el rancho de la abuela, lejos de la ciudad, lejos de los recuerdos fríos. Habíamos usado parte del dinero de la demanda civil, Rogelio tuvo que liquidar activos para pagarnos los daños médicos y psicológicos, para renovar la casa principal del rancho. Arreglamos el techo, pusimos ventanas nuevas y, lo más importante, instalamos una chimenea enorme y segura. Era una noche de julio, fresca pero agradable. Estábamos las 4 alrededor de una fogata enorme en el patio de tierra. Nayeli corría persiguiendo a los perros ovejeros, riendo a carcajadas. Sus pulmones estaban fuertes y sanos gracias al aire limpio del campo y a los tratamientos que pudimos pagar. Ya no usaba el inhalador a diario. Itzel estaba sentada en una mecedora junto a la abuela, aprendiendo a tejer con lana de nuestras propias ovejas. Ya no tenía miedo en la mirada. Sus pies habían sanado, aunque le quedaban unas pequeñas marcas blancas en los dedos que nos recordaban lo cerca que estuvimos de la tragedia. Yo miré las llamas naranjas que bailaban, sintiendo el calor en mi cara. Había perdido mi trabajo corporativo, había vendido mi coche, había pasado por el infierno y había perdido a una hermana, pero había ganado algo mucho más importante. Había recuperado a mi familia. Habíamos descubierto quiénes éramos realmente cuando la tormenta golpeaba. Éramos sobrevivientes. Esa mañana, el cartero había traído una carta desde el penal de Santa Marta a Catitla. Era de Griselda. La saqué de mi bolsillo. La letra era temblorosa. Decía que extrañaba a las niñas, que había encontrado a Dios y, al final, en una postdata apresurada, me pedía que le depositara dinero para la tienda de la prisión porque la comida era horrible y necesitaba comprar champú especial. Leí la carta en voz alta frente al fuego. Itzel y la abuela escucharon en silencio. ¿Qué hacemos? Le pregunté a mamá, sosteniendo el papel. Abuela Socorro me miró, luego miró a sus nietas felices y seguras. Tomó la carta de mi mano, la arrugó en una bola apretada y la lanzó al centro de la fogata. Vimos cómo el papel se ennegrecía, se curvaba y finalmente se convertía en ceniza gris, elevándose hacia las estrellas en el cielo nocturno. La familia se cuida, dijo la abuela, tomando un sorbo de su café de olla. La familia protege. Y ella eligió, hace mucho tiempo, no ser familia. Que Dios la perdone, porque yo estoy ocupada queriendo a mis nietas. Me acerqué a mis hijas y las abracé a las dos al mismo tiempo, oliendo el humo de leña y el aire fresco. Estábamos calientitas. Estábamos juntas. Y eso, al final del día, era todo lo que importaba.
¿Creen que fui demasiado dura al quemar la carta de mi hermana sin responderle? ¿Debería perdonarla algún día o se merece cada día de los 4 años de cárcel? Déjamelo saber en los comentarios, quiero leer su opinión. Si te gustó esta historia de justicia y karma, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia impactante. Nos vemos en el próximo video.